El cine de oro mexicano, esa época dorada de los años 40 y 50, nos regaló galanes de ensueño y divas que parecían inalcanzables. Sus rostros llenaban las pantallas, sus nombres resonaban en los corazones del público, pero detrás de las cámaras, muchos vivían una realidad muy distinta. En un México profundamente conservador, donde la moralidad dictaba las reglas, ser diferente podía significar el fin de una carrera, el rechazo social o incluso la muerte. Algunos actores y actrices ocultaron su verdadera identidad, llevando sus secretos al silencio eterno. Hoy, te contamos las historias de 6 figuras icónicas del cine mexicano cuyas muertes, relacionadas con el SIDA, estuvieron envueltas en rumores, estigma y un velo de misterio. Estas son las verdades que la industria intentó ocultar. ¿Estás listo para mirar detrás del telón? Aquí vamos. 1. Enrique Álvarez Félix. Ser hijo de María Félix, la legendaria doña, era un privilegio que muchos envidiarían, pero para Enrique Álvarez Félix fue una carga insoportable. Creció bajo el peso de una madre dominante, una figura imponente que quería moldearlo a su imagen, un hombre fuerte, viril, digno del apellido Félix. Sin embargo, Enrique tenía su propia verdad, una que chocaba con las expectativas de su madre y de la sociedad de la época. Desde joven, los rumores sobre su orientación sexual lo persiguieron como una sombra. Nunca se le conoció una novia, ni un escándalo amoroso con mujeres, algo casi impensable para un actor joven y atractivo en el México de los 60 y 70. En los camerinos y las redacciones de la prensa rosa, se susurraba que Enrique mantenía romances secretos con hombres, relaciones que debían permanecer ocultas para proteger su carrera y el legado de su madre. Se dice que, en una ocasión, intentó hablar con María sobre su verdad, pero ella, con una mirada fulminante, le dejó claro que no toleraría lo que consideraba una desviación. A lo largo de su carrera, Enrique destacó en cine y televisión, con papeles en telenovelas como Rina y películas junto a grandes figuras. Pero en los años 90, su salud comenzó a deteriorarse de forma alarmante. Su rostro, antes lleno de vida, se volvió pálido, su cuerpo, antes robusto, adelgazó hasta el punto de parecer frágil. Los que lo veían de cerca notaban que algo no estaba bien, pero él evitaba las preguntas. El 24 de mayo de 1996, Enrique murió a los 62 años. La versión oficial fue un infarto fulminante, pero los rumores en la industria contaban otra historia. Se decía que el SIDA lo había consumido lentamente, una enfermedad que en esa época era sinónimo de vergüenza y rechazo. Con la influencia de María Félix, se manejó todo con absoluta discreción para proteger el nombre de su hijo. Su velorio fue un evento frío, casi ceremonial, con la presencia imponente de la doña, quien no derramó una lágrima. ¿Fue realmente un infarto, o María se llevó el secreto de Enrique a la tumba, asegurándose de que el estigma del SIDA no tocara su legado? 2. Rodrigo Puebla. Rodrigo Puebla no fue una estrella de primera línea, pero su rostro era inconfundible en el cine de oro. Como actor de reparto, compartió pantalla con gigantes como Pedro Infante y Sara García, dejando su huella en decenas de películas. Sin embargo, fuera de los sets, su vida era un enigma. A diferencia de otros actores que presumían romances o escándalos, Rodrigo parecía no existir fuera de las cámaras. Nunca se casó, nunca se le conoció una pareja, ni hombre ni mujer, y tras cada rodaje, desaparecía como si huyera del mundo. En el México conservador de los años 50, donde la vida privada de las estrellas era escrutada sin piedad, su soledad y discreción levantaban sospechas. En 1993, Rodrigo fue encontrado muerto en su casa, solo, sin amigos ni familia que lo acompañaran en sus últimos momentos. La versión oficial habló de una enfermedad crónica que lo apagó poco a poco, pero los rumores en el medio apuntaban a algo más oscuro. Se decía que había contraído el VIH años antes, en una época donde la enfermedad era una sentencia de muerte y un estigma social devastador. Algunos aseguraban que, tras ser rechazado por la industria que una vez lo acogió, vivió sus últimos años aislado, sin recursos ni apoyo. Su muerte, silenciosa y solitaria, reflejó el destino de muchos en una sociedad que prefería mirar hacia otro lado antes que enfrentar la verdad sobre el SIDA. 3.
Jorge Mistral. Jorge Mistral tenía la mirada de un hombre que lo tenía todo, carisma, talento y una presencia que lo convirtió en uno de los galanes más codiciados del cine de oro. Sus papeles en películas como Abismos de Pasión lo elevaron al estrellato, pero su vida personal era una tragedia disfrazada de éxito. Aunque las mujeres lo adoraban, él siempre parecía mantenerlas a distancia, alimentando especulaciones sobre su vida privada. Nunca se le vio envuelto en romances públicos, algo que contrastaba con la imagen de mujeriego que se esperaba de un actor de su talla. En los camerinos, se murmuraba que sus verdaderos afectos estaban lejos de lo que la sociedad aceptaba. En los años 70, su salud comenzó a deteriorarse de forma dramática. El hombre fuerte y varonil que conquistaba en pantalla perdió peso, su rostro se apagó y su energía se desvaneció. Mistral se alejó de los reflectores, viviendo casi recluido. En 1972, a los 51 años, se disparó en el pecho, un acto que conmocionó al mundo del espectáculo. La versión oficial afirmó que lo hizo por una enfermedad terminal, pero nunca se especificó cuál. Cuando el SIDA comenzó a ser conocido en los años 80, su nombre volvió a surgir. Algunos aseguraban que su deterioro físico no encajaba con el cáncer que se mencionó y que sus allegados lo cuidaron en secreto para evitar que la prensa viera su transformación. Otros creían que Mistral, enfrentado al estigma de una enfermedad entonces innombrable, eligió morir antes que soportar la humillación pública. Su suicidio dejó más preguntas que respuestas y su historia sigue siendo un eco de los secretos que la industria prefirió enterrar. 4. Maricruz Olivier. Maricruz Olivier era una de las actrices más enigmáticas y talentosas del cine y la televisión mexicana. Con su aire de mujer fatal, brilló en películas como Teresa y telenovelas que marcaron época. Pero fuera de las cámaras, su vida era un torbellino de rumores y misterios. Nunca mostró interés en los hombres, algo que desconcertaba en una estrella de su nivel, donde se esperaba que las actrices fueran el centro de romances públicos. En los círculos del espectáculo, se decía que su gran amor fue Beatriz Sheridan, otra destacada actriz, con quien habría mantenido una relación secreta durante años. El escándalo más sonado de su vida ocurrió cuando fue arrestada en una fiesta privada exclusiva para mujeres, un evento que la policía interrumpió por faltas a la moral. Según rumores, una política de la época tomó una fotografía del incidente, pero nunca se publicó, silenciada por el poder de la industria. En 1984, la salud de Maricruz comenzó a decaer rápidamente. Adelgazó hasta pesar apenas 70 libras, su piel se volvió pálida y su energía, antes magnética, se desvaneció. Murió ese mismo año, y la versión oficial señaló un cáncer de páncreas como la causa. Sin embargo, en los pasillos de la farándula se hablaba de otra cosa. El SIDA, una enfermedad que su círculo cercano habría ocultado para proteger su legado. La rapidez con la que se manejó su muerte y el silencio de quienes la rodeaban alimentaron las sospechas de que la verdad fue enterrada para evitar el escándalo en una sociedad que no perdonaba. 5. Roberto Cobo. Roberto Cobo fue un actor que desafió los límites del cine mexicano. Su papel como el Jaibo en Los Olvidados 1950 de Luis Buñuel lo convirtió en un ícono, pero fue su interpretación de Manuela, un travesti en El Lugar Sin Límites 1978, la que marcó un hito y desató controversia. Aunque nunca habló públicamente de su orientación sexual, en su círculo íntimo se decía que era abiertamente gay, un secreto que debía guardar ante el ojo público para evitar represalias. Los rumores sobre su vida privada lo siguieron durante toda su carrera, especialmente tras su papel en El Lugar Sin Límites, que muchos interpretaron como un reflejo de su propia identidad. El terremoto de 1985 en la Ciudad de México marcó un punto de inflexión. Su edificio colapsó, dejándolo herido y con secuelas físicas que lo obligaron a usar bastón el resto de su vida. Su salud nunca se recuperó, y poco a poco desapareció del cine y la televisión. En agosto de 2002, murió a los 72 años. La versión oficial habló de un derrame esofágico, pero en el medio se aseguraba que el SIDA fue la verdadera causa, oculta por el estigma que aún rodeaba la enfermedad. Su muerte, como su vida, estuvo marcada por el silencio, un recordatorio de cómo la industria protegía su imagen a costa de la verdad.
6. Miguel Alcántara. Miguel Alcántara era el galán perfecto de las telenovelas mexicanas, carismático, atractivo y con un talento que lo convirtió en uno de los rostros más queridos de la televisión. Pero su vida personal era un enigma. Nunca se le conoció una pareja pública, y en el medio se susurraba que sus verdaderos amores eran hombres, algo que vivía con miedo a que se descubriera y destruyera su carrera. Con los años, su presencia en pantalla se volvió esporádica. Su rostro perdió el brillo que lo caracterizaba, su cuerpo se debilitó y sus últimas apariciones dejaban claro que algo no estaba bien. Finalmente, desapareció de la industria sin dar explicaciones. Lo más trágico de su historia es cómo terminó. Encontraron su cuerpo 5 días después de su muerte, alertados por el olor que salía de su casa. Nadie lo buscó, nadie se preocupó por él. La versión oficial señaló leucemia como la causa, pero cuando la policía inspeccionó su hogar, encontró medicamentos para el tratamiento del VIH. Todo apuntaba a que Miguel había sido víctima del SIDA, pero sin familia ni amigos cercanos, murió en absoluta soledad. Su historia, una de las más tristes del espectáculo mexicano, refleja el aislamiento y el estigma que enfrentaron quienes vivían con esta enfermedad en una época implacable. Estas 6 historias son un reflejo de una era donde la verdad era un lujo que pocos podían permitirse. El cine de oro mexicano, con toda su gloria, también fue un escenario de silencios forzados y secretos guardados bajo llave. Algunos de estos actores murieron en soledad, olvidados por la industria que alguna vez los aplaudió. Otros fueron enterrados con diagnósticos oficiales que nadie se atrevió a cuestionar. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿cuántos secretos más se llevaron a la tumba? ¿Cuántas verdades fueron silenciadas por el miedo al escándalo? Tal vez nunca lo sabremos con certeza, pero estas historias, susurradas en los pasillos del espectáculo, nos recuerdan que la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz. ¿Qué piensas de estos finales tan impactantes? ¿Crees que la industria realmente ocultó estas verdades? Comparte tu opinión.